El Asco es una novela desbordante de odio y desprecio en contra de toda la cultura salvadoreña. La obra fue escrita en el año de 1997 por el escritor hondureño Horacio Castellanos Moya. En ella se cuenta el regreso de un salvadoreño a su país. Según la novela, el personaje principal de nombre Edgardo Vega se encuentra en un bar con un excompañero de colegio, en quien descarga un extendido discurso cundido de un profundo y arrogante desprecio contra las costumbres y la identidad de los salvadoreños. Para poner un poco el contexto de la obra, Edgardo Vega, dirigiéndose a su excompañero de colegio, le dice: «Tremendo, Moya», me dijo Vega. «San Salvador es una versión grotesca, enana y estúpida de Los Ángeles, poblada por gente estúpida que solo quiere parecerse a los estúpidos que pueblan Los Ángeles, una ciudad que te demuestra la hipocresía congénita de esta raza, la hipocresía que los lleva a desear en lo más íntimo de su alma convertirse en gringos. Lo que más desean es convertirse en gringos, te lo juro, Moya, pero no aceptan que su más preciado deseo es convertirse en gringos porque son hipócritas y son capaces de matarte si criticas su asquerosa cerveza Pilsener, sus asquerosas pupusas, su asqueroso San Salvador, su asqueroso país. De lo anterior, solo puedo decir que los invito a explorar la camándula de insultos en contra de las encantadoras costumbres salvadoreñas. Comencemos. Según la novela El Asco, Edgardo Vega es un salvadoreño y profesor de arte, residente en Canadá, que se vio obligado a regresar a El Salvador para asistir a los funerales de su madre. En la trama, Edgardo Vega se reúne con Moya, quien es un ex compañero de colegio. El encuentro se da en un bar de San Salvador. Moya, quien es un personaje anónimo, escucha sin objetar el extendido discurso de su antiguo compañero de colegio. Vega, desde que inicia su monólogo, no esconde su profundo desprecio a la sociedad salvadoreña, y dentro de sus diatribas se puede leer en la obra el siguiente fragmento: San Salvador es horrible y la gente que la habita peor. Es una raza podrida, la guerra trastornó todo. Y si ya era espantosa antes de que yo me largara, si ya era insoportable hace 18 años, ahora es vomitiva. Moya, una ciudad realmente vomitiva, donde solo pueden vivir personas realmente siniestras. En la obra también se puede encontrar el siguiente fragmento sobre la cerveza nacional. Moya, no puedo entender cómo esta raza bebe esa cochinada de cerveza con tanta ansiedad, me dijo Vega. Una cerveza cochina para animales que solo produce diarrea. Es lo que bebe la gente aquí, y lo peor es que se siente orgullosa de beber una cochinada. Son capaces de matarte si les decís que lo que están bebiendo es una cochinada, agua sucia, no cerveza. En ningún lugar del mundo eso sería considerado como cerveza. Cuando Vega se refiere a las pupusas, las cuales representan el plato potencialmente típico salvadoreño, dice: ni más ni menos que a comer esas horribles tortillas grasosas rellenas de chicharrón que la gente llama pupusa. Como si esas pupusas me produjeran a mí algo más que diarrea, como que si yo pudiera disfrutar semejante comida grasosa y diarreica, como si a mí me gustaría tener en la boca esa verdaderamente asqueroso que tienen esas pupusas. Vega, en su monólogo ignominioso, describe de esa manera detallada y con placer morboso el profundo desprecio que siente por cada manifestación de la sociedad salvadoreña, y en uno de los momentos de estupor en un fragmento de la obra se puede leer: yo no lo podía creer cuando vine, me parecía la cosa más repulsiva, te lo juro. Todos caminan como si fueran militares, se cortan el pelo como que si fueran militares, piensan como que si fueran militares. Espantoso, Moya. Todos quisieran ser militares, todos serían felices si fueran militares. A todos les encantaría ser militares para poder matar con toda impunidad. Al realizar una aproximación a la obra, se puede concluir lo siguiente. En primer lugar, el monólogo del personaje principal, Edgardo Vega, y su comportamiento
tienen las características de un psicótico maníaco depresivo. Esto se advierte ya que el personaje, alterado por sus estados emocionales, distorsiona el sentido o la intención de sus vivencias, adaptándolas a un delirio preformado o generando una ideación delirante de sus observaciones. Por otra parte, es un personaje que no cuadra con su profesión de profesor de arte, pues es fácil advertir que la visión de su entorno se reduce a observar y darle realce a lo vulgar y común, elevándolo como elemento importante dentro de su crítica pseudo-intelectual. Desde esa perspectiva, el personaje principal no tiene coherencia con su profesión de educador del arte, pues si fuera un amante del arte, su nivel de observación se vería animada en contemplar la belleza que emerge de manera natural en la cultura y las costumbres de cada pueblo. Y no es difícil advertir que el personaje Edgardo Vega es un ser aislado de la sociedad y lleno de resentimiento, que de haber conseguido un puesto de profesor de arte en Canadá, cualquier autoridad hubiera notado su bipolaridad. En cuanto a la obra, se puede entender como un largo discurso ignominioso que no aporta un sentido crítico para transformar la perspectiva del entorno observado, sino que se reduce a realzar el odio y el resentimiento. Y eso la contrapone a los fines de la literatura, ya que uno de sus objetivos es ayudar al ser humano a entender las realidades ocultas en la sociedad y crear en el lector el sentido crítico para que éste lleve a cabo las transformaciones de su entorno. Sobre la obra de Lasco existe una crítica muy acertada realizada por el escritor español Sema Arinas, quien reside en Oviedo y es licenciado en Historia y Geografía por la Universidad del País Vasco y ha escrito más de 14 novelas. Arinas escribió una reseña de Lasco en Letraria, Tierras y Letras, cuyo link dejaré en la descripción para que puedan leerlo. Arinas sostiene en su reseña lo siguiente: no me ha gustado el Lasco, de Horacio Castellanos Moya. Es implacable con todo lo que le rodea, demasiado. No se percibe una pizca de compasión en las críticas y en las suposiciones infundadas que constantemente lanza. Más adelante Arinas sostiene: así pues, se diría que nos encontramos poco más que ante la típica invectiva desinhibida y biliosa de un cascarrabias, un culo de mal asiento o un puro resentido por la razón que sea. La clave está, según Arinas, en la frase que acompaña al título del libro, Thomas Bernhard en El Salvador. Dicho en plata, Horacio Castellanos Moya ha tomado a Thomas Bernhard como modelo para escribir una diatriba feroz contra su pueblo, todo un homenaje al escritor austriaco. Y allí reside precisamente el pecado que contiene este libro, según Arinas. Insisto, dice él, que aún y todo tan bien escrito como entretenido, las copias suelen poner de manifiesto los defectos del original. Arinas sostiene que la escritura de Bernhard es realmente excéntrica, rebuscada, plomiza, en muchas de sus hojas un desafío constante a la paciencia del lector, un acto de verdadera complicidad entre autor y lector, pero también y sobre todo provocadora y estimulante. Verdadera crónica sarcástica las más de las veces de una sociedad como la austriaca que hizo del disimulo y la falsedad sus principales recursos para presentarse ante la historia como víctimas del ominoso pasado nazi, cuando en realidad la mayoría de ellos habían sido verdugos o cómplices. En cambio, en el libro de Castellanos Moya, no niego, dice Arinas, que haya algo de humor a costa de ese odio tan exacerbado hacia todo lo que le rodea y del que nunca sabemos la verdadera razón de ser, siquiera una ironía muy negra y retorcida, ante una realidad como la salvadoreña, que es un filón inagotable para todo tipo de despropósitos e iniquidades susceptibles de convertirse en materia literaria.
Sin embargo, el modo como Horacio Castellanos Moya se emplea en la tala despiadada del tronco sobre el que se sostiene la sociedad a la que pertenece, entiéndase aquí la referencia bernardiana, tiene a mi juicio más de simple berrinche de un ciudadano tan resentido como pagado de sí mismo, pura mala baba, y para de contar que de sátira más o menos acertada o divertida, al estilo de las obras de Bernard, puntualiza el escritor español. Bueno, entre las novelas de Horacio Castellanos Moya, tenemos la siguiente: La diáspora, Baile de serpientes, El asco de Thomas Bernard en El Salvador, La diabla en el espejo, El arma en el hombre, Donde no estén ustedes, Insensatez, Desmoronamiento, Tatiana, Memoria, La sirvienta y el luchador, El sueño del retorno, Moronga, El hombre amansado. Hola, soy Sergio Flores. Si te ha gustado este contenido, te pido que te suscribas al canal para seguir compartiendo libros e historias. Muchas gracias y hasta la próxima.